Hola Acuario, bienvenido a este canal. Vamos a estar haciendo tu horóscopo semanal y vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto y gracias porque viéndonos apoya nuestro refugio animal. ¿Ok? Bueno, complementala con tu ascendente, tu signo lunar, tu signo en Venus, para que pues tu mensaje sea más íntegro. Tenemos la carta del 7 de oros o 7 de pentáculos, el arcano número 13 o arcano de la muerte y la carta de el 7 de oros, ¿ok? Bueno, hoy nuestras lecturas las abre el arcángel Rafael y nos dice lo siguiente. La sanación es parte de tu misión. Este mensaje es parte de tu misión de vida. Tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de la sanación. Yo te guío en estos cambios. Mira qué mensaje tan bonito el que tus guías te entregan el día de hoy. Por ello, vamos a escribir y a decretar en los comentarios recibo sanación. ¿Ok? Bueno, comenzamos con este 7 y esto me indica que estás en un periodo donde vas a comenzar a ver los frutos de tu trabajo. Eres una persona que ha trabajado muchísimo, eres alguien que, digamos, en la vida no ha estado como quieto esperando que todas las cosas vayan y se las den, sino que todo lo contrario. Tú la has luchado, tú la has guerreado, tú le has metido mucho la ficha para mejorar tu economía. Tal vez no, digamos que no has visto aún todos los resultados que tú quisieras ver, pero poco a poco las puertas de la abundancia van a comenzar a fluir para ti, ¿sí? Vas a comenzar a ver que cada vez vas a tener más ventas, que cada vez te van a ir pagando más, que vas a tener oportunidad de ascender a un mejor puesto y que de una u otra manera tanto esfuerzo va a comenzar a mostrar resultados. El 7 es una carta de éxito, pero de ese éxito que se construye paso a paso. Sí, no es un golpe de suerte como digamos la estrella, sino que más bien es esto que tú has trabajado y que en algún momento tenía que florecer o madurar. Y bueno, ese tiempo de la cosecha va a llegar muy pronto y va a ser algo con lo cual tú vas a estar celebrando y te vas a sentir tan orgulloso, querido Acuario, de todo lo que tú has conseguido, que eso te va a impulsar a como a tener más, te va a impulsar como a seguir adelante y a conquistar muchas cosas más. Tenemos esta carta de la muerte y está bien interesante porque definitivamente de lo primero que tus guías quieren hablarte es de la parte material y económica. Y yo veo que esta racha buena o este cambio de energía positivo que se te está dando a ti es algo que va a ser sostenido en el tiempo. O sea, no es como que sea un cambio que tú vayas a ver solamente por unos pocos días, no, sino más bien va a ser algo que en el tiempo se va a mantener y que te va a permitir como sacar adelante muchos proyectos y muchas cosas nuevas. Ha habido como una transmutación de energía. Si la muerte nos habla de esos cambios profundos que comienzan a manifestarse en la realidad. Sí, todo bloqueo que tú tenías es cuestión del pasado y ese viejo yo tuyo que estaba como anclado a la limitación, a la pobreza, al no creer en sí mismo, al no creer que puede lograr las cosas, veo que es una energía que comienza a quedar atrás y que tú avanzas hacia algo muchísimo mejor. Sin embargo, aquí hay un consejo de tus guías en esta primera parte de tu lectura. Y es que si bien llegan mucha abundancia y prosperidad, em, recuerdes compartir,
Sí, recuerdes como no entrar en esta energía de la avaricia, de solo quedarse en todo para ti, sino que compartas con las personas que han estado contigo en momentos difíciles y que también aprendas que esto, o sea, que como que la vida no se te vaya a volver como a girar en todo en torno a solamente el trabajo y el dinero. Es un consejo que te dan con mucho amor, ¿sí? Como que tu corazón no se corrompa por toda la abundancia que va a estar llegando a tu vida. También es una carta que te dice que es importante identificar qué tipo de personas se acercan a ti porque realmente tú, o sea, eres alguien valioso para ellos o quienes se están acercando porque de repente pueden sacar algún tipo de provecho o de beneficio económico, ¿vale? Veamos quién está en el fondo del mazo. La carta del 7, del 8, perdón, de espadas. Y esta es una carta bien importante porque esta carta me dice que tiene cierto bloqueo emocional o mental. Sí, hay como ciertas circunstancias o pensamientos que no te están permitiendo ver con claridad a una persona o una situación. Hay una idea que te está dando vueltas o hay un tema que te está dando muchas vueltas en la cabeza y por estar pensando tanto en ello, puede ser que te paralices, o sea, emocionalmente o mentalmente. Por ejemplo, de tanto que le das vuelta a un problema que tuviste con tu pareja, pierdes tiempo que podrías usar, por ejemplo, para aprender idiomas, para hacer tus labores, ¿sí me entiendes? Entonces es una carta que también te dice que la mente y los pensamientos negativos no permitas que ellos como que te controlen y te hagan perder tiempo valioso para cosas que puedan ser productivas para ti. Veamos qué más tienen nuestros guías para decirte. Tenemos la carta del 5 de bastos, el 8 de copas, ya, wow, y el 10 de espadas. Bueno, Acuario, hay una situación donde hay gente que ha peleado contigo o que está enemistada en este momento, con quien has tenido un conflicto, y yo siento que la verdad eso ha sido lo que te ha estado dando vueltas, o puede que esto ocurra en días futuros, porque las líneas de tiempo pues van cambiando de acuerdo a las personas. Aquí hay miles de personas que nos están viendo. Entonces está bien curioso porque siento que tú estás en un punto de tu vida donde no te interesa pelear ni conflictuar con nadie. Y eso es lo más importante. Tus guías te aconsejan que frente a cualquier situación tensionante, frente a cualquier situación que en estos días implique como pelear con alguien, entrar en una discusión, incluso en algún tipo de conflicto físico, te retires. Sí, el 8 es una carta que nos dice que puede que te quedes con muchas cosas pendientes por decir, pero que lo más sano y lo más conveniente para ti es alejarte en esa circunstancia, marcharte y más bien hacer el proceso como de duelo o de cierre tú solito. Hay una persona que ha sido muy conflictiva en tu vida, una situación muy caótica, y la verdad es que ya no vale la pena ni siquiera darle como una oportunidad de solución, ¿vale? Porque siento que este 10 es como esas situaciones reiterativas, que por más de que intentes arreglarlas, se componen en un momento y luego vuelven a hacer otra vez lo mismo. Y esto puede aplicar para parejas, amigos, relaciones de colegas, familiares. Si hay una situación que a ti te ha dado mucho dolor de cabeza y que la verdad no va a cambiar, por lo menos por ahora en línea de tiempo no va a cambiar. El oráculo te dice que sigas actuando con rectitud, que a pesar de todo tú sigas guardando y manteniendo tus principios. Letras que para ti sean señales en estos días, tenemos la letra Q, la C, la M, la J, la H, la P, la N, ¿ok? Tenemos esa letra y la letra D, ¿ok?
La letra A también salió por acá volando. Inicial del nombre, del apellido, la forma, como le dicen a alguien o un lugar especial. Signos importantes estos días. Tenemos al signo de Tauro, tenemos a Capricornio, a Virgo, a Géminis, a Libra, tenemos a Cáncer y Aries, ¿ok? Bueno, esta ha sido tu lectura. Déjame un mensajito contándome si algo resonó y suscríbete para vernos en otra oportunidad. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.